día de la Semana de Ingeniería Civil. El día de hoy, la primera conferencia estará a cargo del biólogo Antonino Cabrera Castro, quien cuenta con maestría en Administración con concentración en Administración Pública por el CETIS, licenciatura en Derecho por Centro Universitario de Baja California, con antecedentes laborales de cultivo de camarón en granjas con condiciones controladas en el sur de Sinaloa, catedrático en la materia de Biología y Ecología en Cobach, jefe de Departamento de Agua Potable en la CESP de 1998 a la fecha, con el tema Distribución de agua potable en la ciudad de Tijuana. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos. Les comentaba buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar por segunda ocasión. Ya nos habían invitado anteriormente a hablarles del tema del agua, algo que nos apasiona, algo a lo que nos dedicamos diariamente. Tenemos allí en nuestro haber más de 30 años en comisión estatal. Es una prestación de un servicio público muy noble. Aquí las personas que nos acompañan, los estudiantes de ingeniería civil, luego se van a dar cuenta, los que se dediquen a algunas cuestiones de proyectos, de obras, es algo muy noble, ¿no? Gracias. Nosotros, como Departamento de Agua Potable, estamos en la subdirección de Agua y Saneamiento de la CESP y inicialmente la ciudad de Tijuana ha evolucionado el servicio de agua potable. En los 70, básicamente, el suministro de agua era de aguas de pozos. Posteriormente evolucionó por el año a finales de los 70, por ahí por el 75, inició la operación de una planta potabilizadora, la Abelardo L. Rodríguez, que se alimentaba de la presa Abelardo, que se construyó inicialmente para el riego de una zona agrícola que estaba en el valle de Tijuana y a su vez para el control de avenidas, y posteriormente se le dio un uso para el suministro de agua potable. Posteriormente, por los años, a finales de los 70, se construyó lo que denominamos, que estamos viendo, lo que es el tema del acueducto Río Colorado-Tijuana, asignándole a la ciudad de Tijuana 80 millones de metros cúbicos. De esos 80 millones de metros cúbicos, que es lo que le denominamos esos derechos, porque el agua que está en el agua, como ustedes saben, jóvenes, o lo deben de saber, o se lo estoy pasando ahorita en este momento, la situación lo controla, así como el dominio de las tierras lo controla la situación de la federación a través del artículo 27 constitucional. Entonces, pues hubo una asignación, todo está dividido y de alguna manera se le asignaron los 80 millones de la mesa arenosa. Por cuestiones está de la parte del río, de la zona de San Luis Río Colorado. Y entonces, por una cuestión de realmente el acueducto nace por la parte de la Rosita, por la parte hacia Tijuana. Entonces hay un intercambio de agua subterránea por agua superficial. Por eso a la ciudad de Tijuana le llega agua superficial, agua del río Colorado, a través de una presa, de un embalse. Realmente es un río seco que después de ese bordo, de ese represo que es la presa Morelos, ya no fluye agua hacia adelante, sino toda el agua la meten a canales y llega a lo que se le denomina la planta PV0, que está ahí a la altura. Los que han ido a Mexicali, saliendo hacia el lado de Tijuana, está una zona ahí que le llaman la Rosita, y está a cero, le llaman PV0 porque es la planta que está a 0 metros sobre el nivel del mar y requiere elevarse hasta 1000 metros, 1060 metros sobre el nivel del mar a través de 6 plantas de bombeo. Y a su vez
para no construir más plantas de bombeo, esos pequeños cerros, que es uno de alrededor de 7 kilómetros y el otro aproximadamente 2 kilómetros, se hicieron túneles para efecto de no dominar toda la topografía y poner otra planta de bombeo. Se perforaron los cerros y se ademaron, y toda una obra de ingeniería de los años 70, y entonces a través de esos túneles se conduce el agua, y ya posteriormente los túneles todo es a gravedad. Para efecto de la cuestión de presión, para efecto de bajarle la presión, hay dos quiebracargas, que son placas diseñadas, que la gente que se dedica a la ingeniería, pues hay que hacerle perforaciones de ciertos diámetros, hay que hacer los cálculos para efectos de bajarle la presión al agua, y ya toda esa gravedad hasta descargarla a la presa El Carrizo, que es un embalse que se construyó también junto con las plantas de bombeo. Posteriormente de la presa El Carrizo, eso tiene conexión con, ahí entra en funciones otra vez la Conagua, toda la cuestión de la operación desde la PB0, que es donde entrega el agua la Comisión Nacional del Agua a través de los SRL, las sociedades de responsabilidad limitada, que son los que administran los módulos de riego de la ciudad de Mexicali, que administran el agua, se le entregan a la Comisión Estatal del Agua en la PB0. Ahí se efectúa la medición, toda la cuestión de la logística, la operación de las plantas de bombeo y toda la operación y mantenimiento del acueducto se lleva a cabo por el Estado a través de ese organismo que se llama Comisión Estatal del Agua. Y se descarga la presa, a la presa El Carrizo, les mencionaba, y entra otra vez y toma posesión la Conagua, y es la que administra la presa. Nosotros, a través de la planta potabilizadora El Florido, tenemos comunicación con la Conagua para efectos de incrementarle, disminuirle el gasto o interrumpir el suministro de agua a la ciudad de Tijuana, cuando necesitamos hacer alguna reparación o necesitamos bajarle el nivel. Y a su vez, pues nosotros estamos visualizando los tanques principales de la ciudad para efectos de entregarlo, y ya posteriormente el Departamento de Agua Potable se lo pasa a una serie de distritos, que son 7 en la ciudad, 6 en Tijuana y 1 en Rosarito, para efecto del suministro. Así, a grosso modo, es de alguna manera el suministro de agua a la ciudad. ¿Sí lo pasa? Ahorita en esta fotografía estamos viendo lo que es la obra de toma de la presa El Carrizo. Nosotros, a pesar que ustedes, como ven, está administrada y operada por la Conagua, nosotros como personal de césped vamos 3 veces por semana a limpiar la obra de toma, quitarle la basura, el sobrenadante que se adhiere a lo que son las rejillas, porque de ahí del 2000 para acá hubo una desconcentración y cada vez menos personal de la Conagua. Entonces no tienen personal, nomás tienen personal para la cuestión de la operación de las válvulas, de la obra de toma y la cuestión de la vigilancia nada más. Entonces, situaciones de mantenimiento no tienen personal, y vamos como organismo operador, que somos los interesados realmente a limpiar 3 veces por semana la obra de toma. La otra obra de toma que se ve es la de la presa Abelardo L. Rodríguez. Es una protección nada más, porque es un tubo sumergido que está con 5 válvulas a cada 7 metros de profundidad. Realmente la cuestión del agua que se suministra en Tijuana y Playas de Rosarito, a los 2 municipios, realmente es agua que se trae de otra cuenca, es agua importada, porque realmente en la zona, la cuestión del, como recurso, el agua, pues estamos hablando de promedio 220 milímetros de lluvia al año. Realmente
Tijuana es una zona muy seca y ahí en la cuestión de estadísticas, si se meten en la cuestión de la Conagua, como recurso podemos ver que en 1993 fue cuando se presentaron las lluvias muy copiosas, posiblemente muchos de ustedes no hayan nacido por esas fechas, y realmente las siguientes lluvias, realmente los periodos de lluvias eran de 10 en 10 años, eran así muy marcadas. Realmente ahorita hay una, como en el cambio climático también está afectando la cuestión de las lluvias. Realmente yo me acuerdo, tengo alrededor de 35 años en la ciudad y realmente las lluvias llovía por toda la ciudad. Realmente ahorita las lluvias son bien focalizadas, llueve de pronto, ves que la ciudad puede estar destruida con lodo, con piedras, de lo que baja de los cerros, por la cuestión topográfica de la ciudad, pero realmente la cuenca, lo que es la presa, que es la presa Abelardo L. Rodríguez, pues no vamos a tener agua, no va a haber escurrimientos. Realmente, como recurso, el agua no es propiamente la que cae directamente, sino la que escurre, cuando se satura completamente el terreno y hay escurrimientos. Esa es la aportación importante. Y la presa Abelardo L. Rodríguez tiene una capacidad para 137 millones de metros cúbicos, que nosotros a su vez, como Comisión Estatal, desde el año 1993, que fueron las lluvias copiosas, y como si no se aprovecha esa agua, entonces sucede que se evapora, se pierde o se infiltra, hay una pérdida sustancial. Entonces se construyó una planta de bombeo aguas abajo de la cortina de la presa Abelardo L. Rodríguez para llevarse el agua a lo que es la potabilizadora El Florido, porque la potabilizadora Abelardo L. Rodríguez ya está completamente rodeada de casas y se construyó, su capacidad es para 600 litros por segundo y ya no se tenía espacio como ampliar esa planta. Entonces lo que se hace, se lleva agua de lo que es la cortina, se puso una nueva obra de toma, por eso se ven dos tubos, no se aprecian muy bien las fotografías, pero hay dos obras de toma. Una era para la viejita, era para la de 24 pulgadas, para la Abelardo, para la potabilizadora Abelardo L. Rodríguez, y la otra se puso una de mayor tamaño, de 48 pulgadas, para llevar el agua hacia la potabilizadora El Florido, con una planta de bombeo, una tubería de 48 pulgadas de hierro dúctil y de acero, lo que son 9 kilómetros, y una planta de bombeo para vencer 60 metros columna de agua. Les mencionaba, la presa El Carrizo puede darle agua a la potabilizadora El Florido, a la potabilizadora El Carrizo, que lo tenemos en el Valle de San Pedro, que le da básicamente, inicialmente era la UABC, el único, y ya posteriormente hay un pequeño desarrollo que es del desarrollador Urbi, ahí en la zona, y realmente tenemos una planta potabilizadora El Carrizo que tiene capacidad para 125 litros por segundo para potabilizar agua superficial. La potabilizadora El Florido es la potabilizadora más importante, tiene una capacidad para 5.350 litros por segundo. La potabilizadora Abelardo L. Rodríguez tiene una capacidad para 600 litros por segundo. Esas tres son potabilizadoras para la potabilización de agua superficial. Realmente lo que eliminamos son sólidos suspendidos del agua. Sólidos disueltos no tienen capacidad dentro de sus procesos para efecto de eliminarlos. Y a su vez tenemos una potabilizadora en el Monte de los Olivos junto a la planta de aguas residuales, ahí a un lado, que trata el agua de los pozos del río Tijuana. Es para tratar básicamente agua subterránea que se extrae de los pozos del río Tijuana y que tiene una capacidad de 130 litros por segundo. A su vez, dentro del mismo departamento hay una oficina de captación y conducción que se encarga desde las presas
llevar el agua cruda hacia las potabilizadoras y a su vez llevarla de estas potabilizadoras a toda la red matriz, a todos los acueductos principales y a esos tanques principales que tenemos distribuidos, que básicamente son 4 en lo que es la red matriz. Desde la presa El Carrizo hacia la planta potabilizadora El Florido, que son alrededor de 13 kilómetros, tenemos tuberías de 72 pulgadas de concreto preforzado, que son con espirales de alambrón, como los que se usan para hacer anillos para los castillos, para las columnas. Y tenemos otra tubería de 48 pulgadas de lo que es hierro dúctil y una parte de acero soldable. Les mencionaba la cuestión de la capacidad de las potabilizadoras. Básicamente se cuenta con una oficina que es la oficina de potabilización, que dentro de sus funciones está la coordinación de las plantas potabilizadoras para lograr los niveles de requerimientos para el abastecimiento de los tanques principales. Les mencionaba que son 4 tanques principales: el reforzamiento de la cloración de la ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, que es a los 2 municipios que le prestamos servicio, realizar todas las actividades tendientes a la operación de las potabilizadoras. Y ahí están el último dato de septiembre del 2018, los gastos de operación. Les mencionaba que el Florido tiene una capacidad para 5.3 metros cúbicos por segundo o 5.350 litros por segundo, y trabajó en septiembre en promedio 4.426 litros por segundo. La Abelardo L. Rodríguez, la potabilizadora, tiene capacidad para 600 litros por segundo y trabajó a 94 litros por segundo. El Carrizo, que tiene una capacidad para 125 litros por segundo, trabajó a 16 litros por segundo en promedio durante todo el mes. Iniciamos con 4 litros cuando inició la operación de la UABC en el Valle de San Pedro, y ahorita ya vamos en una demanda de 16 litros por segundo. El Monte de los Olivos no registró gasto, entonces el suministro del agua a la ciudad de Tijuana y a Playas de Rosarito representó un gasto promedio en el mes de septiembre del 2018 4.536 litros por segundo. Y ahí está una fotografía de la potabilizadora El Florido, de la Abelardo L. Rodríguez, que está por ahí por el poblado La Presa, la potabilizadora El Carrizo, que está en el Valle de San Pedro, y la potabilizadora Monte de los Olivos. Aquí tenemos una distribución de lo que es la principal planta potabilizadora, que es la potabilizadora El Florido, que la tenemos a su vez de manera esquemática dividida en 3 módulos, 2 módulos, el primero y el segundo de 2.000 litros por segundo y el tercer módulo de 1.350. A su vez, esta planta entrega a 2 tanques metálicos de 5.000 metros cúbicos, y a su vez salen principalmente, básicamente, 2 acueductos principales, que uno baña lo que es hacia el lado de la mesa de Otay, el acueducto Florido Otay, y el otro baña la parte oeste, que es hacia el lado del tanque Aguaje, básicamente. En color verde podemos ver hasta dónde llega el agua sin potabilizar, y las líneas azules son las líneas de los acueductos. ¿Cuántas instalaciones tenemos de manera general del acueducto? Les mencionaba, dentro de los tanques principales tenemos el tanque Cerro Colorado de 20.000 metros cúbicos, que es el tanque Otay de 20.000 metros cúbicos, que conforman la parte de la distribución del acueducto Florido Otay. Tenemos el tanque Aguaje de la Tuna, que es el tanque principal del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Tijuana,
con una capacidad de 30,000 metros cúbicos, dividido en 15,000 cada cámara, 2 cámaras, y a su vez tenemos el tanque Morelos, que es el sistema más antiguo de la ciudad, que va desde la potabilizadora de la presa Rodríguez hacia lo que es la zona del cuartel Morelos, ahí por esa zona, con una capacidad de 5,000 metros cúbicos. A su vez tenemos el acueducto Florido La Misión, con una capacidad en los tanques de 20,000 metros cúbicos. Tenemos el tanque 2 de 5,000, el tanque 3 de 10,000, el tanque 4 de 5,000, que van por el corredor 2,000, el tanque 5 de 1,000 metros cúbicos, el tanque 6 de 1,000, y PB Las Rocas con una capacidad en el cárcamo de bombeo de 2,000 metros cúbicos. A su vez, tenemos la situación del mantenimiento de instalaciones de agua potable, mantenimiento civil y preventivo de acueductos, bahías y válvulas en general, distribuidos por la ciudad de Tijuana y playas de Rosarito. Les mencionaba 2 presas, la presa El Carrizo y la Belardo, 4 potabilizadoras, 313 tanques de regulación, 5 plantas de bombeo principales, 140 rebombeos para dominar la ciudad. Realmente el sistema de agua potable de la ciudad de Tijuana, y incluyendo playas de Rosarito, representa gran reto, porque hay que subirla a ciertas cuotas dependiendo de la topografía, y a su vez después romper esa presión a través de cajas rompedoras o válvulas controladoras de presión, para efecto de entregar en el área de influencia de nuestro sistema de agua potable, en el área de suministro, entre 20 y 60 libras de presión. Esas son nuestras características de la presión que se debe entregar el agua a una casa habitación. 5 plantas de bombeo, ya les mencionaba. Dentro de las actividades que se mencionan es monitoreo para detección de fugas, la detección de tomas clandestinas, de que hay gente que así como se conecta para sacar la gasolina, también se conectan para extraer agua, ¿no? Por donde pasa. Pues hay recorridos de personal que anda detectando que sobre todo en cuestiones de instalaciones de válvulas y desfogues, ahí se conectan generalmente con poliducto, hacen conexiones así muy burdas, o algunas ya bien elaboradas con PVC. Y la otra situación es que la sufrimos de manera permanente, es la cuestión que cuando se hace una introducción de una tubería, se hacen cortes de la misma topografía, se hacen terrazas, y la situación de que la gente desconoce y dice, bueno, pues aquí hay una parte planita, pues aquí empiezo a improvisar, y hago una invasión y empiezo a hacer una casita de cartón, de racas, y aquí está perfecto, aquí está una zona plana. Entonces es una situación que tenemos que detectar, ver con la gente de las autoridades municipales y ver lo que representa un riesgo para esa gente, estar invadiendo esos derechos de vía, esos derechos de uso de los acueductos. Dentro de las otras situaciones es verificar la cuestión de que estén realmente esos aditamientos que tienen los acueductos, una situación que se da por naturaleza de la misma conducción, es la cuestión del aire en las tuberías, que sabemos que el agua no se va a comprimir, pero el aire sí, entonces puede ser un problema. Entonces pues tenemos que tener esos dispositivos que son válvulas de admisión y expulsión de aire, es el acronismo de Ballea. Y a su vez, cuando se vacían completamente las tuberías, tenemos generalmente esos tubos no van a quedar vacíos, va a ingresar aire. Si no, de alguna manera, si se generara la cuestión de vacío, funcionaría como un popote que a la vez le soplas y le tapas un extremo y el tubo se va a colapsar, se va a chupar, se van a pegar las paredes. Entonces lo que tienes que hacer es permitir, así como sacas el aire cuando hay exceso de aire, cuando está en funcionamiento, tienes que tener la capacidad con estos dispositivos de admitir aire y que
no funcione, que las tuberías estén completamente vacías. Y pues una de las funciones es estar haciendo recorridos, identificando estos mecanismos que no estén trabajando adecuadamente, que presenten corrosión, que les gusta, no sé por qué, pero las aves hacer sus nidos ahí en esa parte, hay que limpiarlos, hay que desarmarlos, y es una de las actividades permanentes que se hace. Otra situación es el mejoramiento de los sistemas ya funcionando, y se ponen, así como funciona una válvula de admisión y expulsión de aire, también se pone un mecanismo de lo que se llama un tubo de venteo, o lo que llamamos un jarro de aire, que se tiene que poner a la misma altura de lo del tanque, y se le pone generalmente un jarro, un codo al final, para efecto de que no ingrese ningún sólido ahí. Es una cuestión de mejoramiento, la cuestión de revisar todos los mecanismos de válvulas, la situación de todo lo de automatización, hay que estar permanentemente. Otra situación que se nos da aquí en la ciudad es la cuestión del vandalismo, la cuestión de que van y se roban cables, ingresan a algunas instalaciones que están automatizadas. Es una cuestión permanente aquí en comisión. Otra de las situaciones es el mejoramiento hidráulico del acueducto. A veces se hacen instalaciones laterales en las tuberías, y cuando funciona la canal es más fácil hacer una conexión lateral en la tubería, pero resulta que cuando funciona canal que no está a tubo lleno, pues realmente esa agua ya no se está derivando por esa tubería que se conecta. Entonces lo que se hace es, va a estar más complicado, pero lo que hacemos es conectarlos en la parte del fondo, en la parte de abajo de la tubería, para efecto de tener siempre la situación de que haya esa conducción del agua. Otras situaciones que se hace es la cuestión del vaciado de las tuberías cuando se presenta una ruptura, y entonces sobre todo en tuberías grandes, y poner juntas al interior, que se trae personal especializado, generalmente es una compañía de Querétaro, y que ponen unas juntas internas. Toda la situación, esto es lo que hacen generalmente los ingenieros, los perfiles, las presiones. En las partes altas se ponen esos dispositivos para sacar el aire, en las partes bajas hay que poner los desfogues, porque todos esos columpios pues hay que sacar el agua, ¿no? Cuando se quiere hacer una reparación, una nueva conexión, entonces hay que dejar vacío el tubo para que se puedan hacer esos trabajos. Si es de acero, pues hay que hacerlo con soldadura. Si es de otro material, pues hay que usar otro tipo de, alguna abrazadera, otro tipo de dispositivos. Y pues es todo lo que hacen. Generalmente son gente de ingenieros civiles que se hacen todos esos perfiles, esos trazos, dependiendo de la topografía, las presiones que se manejan. Generalmente las velocidades que se manejan es entre 1 metro por segundo a 1.5 metros por segundo la velocidad del agua dentro de la tubería. Eso es lo que se espera. Entonces, dependiendo de los kilómetros que tenga, pues va a ser lo que va a tardar en que abras, empiezas a llenar el tubo, y cuántos kilómetros va a llegar y cuántos segundos va a tardar en que llegue esa agua. Y en eso se basa en calcular. También dependiendo del diámetro interior o de lo que tenga de diámetro la tubería, cuánta área tienes y sacas cuánta agua vas a vaciar por esos desfogues. Entonces, bien importante es la situación, a dónde se va a conducir esa agua, si va a causar algún daño, a dónde la vas a encauzar. Todo eso tienes que valorar a efecto de hacer esos trabajos previos cuando se va a hacer alguna reparación o alguna conexión nueva. A su vez tenemos un sistema de telemetría donde tenemos a control remoto, a distancia, comunicación generalmente vía radio y microondas, la situación de monitoreado 170 instalaciones que nos mandan nivel de tanques, estado de los equipos, apagado, prendido, y algunas cuestiones de presión.
parámetros importantes que de alguna manera nos puedan indicar alguna falla, y a su vez tenemos un monitoreo en la planta Morelos, ahí cerca del cuartel, que se monitorean los niveles de los tanques y el estado de los equipos de bombeo de agua potable durante 24 horas de manera permanente. Tenemos, le mencionaba la planta de bombeo, la PB6, que es de las principales, y la planta de bombeo PB7, también de esas 5 plantas de bombeo que les mencionaba. Lo más reciente que se construyó dentro de las obras de distribución de agua potable fue el acueducto que va por el Corredor 2000, que es llevar agua hasta la Misión para efectos de llevar alrededor de 130 litros por segundo a lo que son los tanques Morelos por la parte norte de Ensenada, y a su vez, de alguna manera, si estuvieron enterados que Ensenada fue de las ciudades que sufrió desabasto, subió sequía, ya entró a funcionar la desaladora, pero alimenta Baña, la otra zona de la parte sur de la ciudad de Ensenada, y la parte norte de alguna manera se refuerza con 130 litros por segundo que se mandan desde la potabilizadora Florido a través del Corredor 2000, Popotla, y una planta de bombeo que le denominamos, 2 plantas de bombeo, perdón, la PB7 y la PB Las Rocas. Esa es otra toma más de la situación ahí de los acueductos. La ciudad de Tijuana, les mencionaba, todo eso que les he mencionado anteriormente es la cuestión de la distribución de la red matriz del agua potable. A su vez, la ciudad de Tijuana, para efectos de la distribución y el mantenimiento de las redes hidráulicas, se dividen en 6 distritos y un 7º distrito, que es el distrito Rosarito. Esas son las zonas geográficas. La parte este es el distrito Florido, la parte norte es el distrito Juan Ojeda Robles, en la parte del Matamoros está el distrito Armando Valenzuela, está la parte de donde está el hipódromo y esa zona es el distrito Paraíso, la parte del Reforma, Sánchez Taboada está el distrito Reforma, y la parte de playas de Tijuana es el distrito Ingeniero Aldo Esquer, y les mencionaba el distrito Rosarito, que se llama Distrito Arquitecto Ricardo Amador, que fue uno de los jefes de distrito y en honor a él se le puso. A su vez como el distrito Aldo Esquer, que fue otro ingeniero. De alguna manera se hace un flujograma de la red matriz y son los principales acueductos, son las plantas potabilizadoras, y a su vez se sacan los promedios de gastos, y realmente son promedios mensuales, pero esos promedios en demanda de usos horarios andan en el orden de 1.5, o sea, un 50% te incrementa cuando son las demandas horarias de esas demandas promedios que se dan en los principales acueductos, todos los que les he mencionado en la presentación. A su vez, la Comisión Estatal cuenta para cuestiones de el monitoreo con un laboratorio de agua potable que a su vez es un laboratorio analítico que está enclavado en el terreno de la planta potabilizadora Belardo, y cuyas funciones principales es analizar las características físicas, químicas y bacteriológicas del agua potable, y a su vez la ciudad se ha dividido, así como la distribución y el mantenimiento de las redes, en 7 zonas, como los distritos, y toman el monitoreo de tanques, cárcamos, pozos y tomas domiciliarias de la red de distribución. También se inspeccionan que las características de las instalaciones y equipos, o sea, se hacen inspecciones sanitarias de esas instalaciones y que cumplan, que tengan sus tapas, que tengan sus candados y que cumplan con las regulaciones, las líneas de conducción y distribución y tomas domiciliares, y se protejan el agua de que no sufra una contaminación.
A su vez colabora con la Oficina de Tratamiento o de Potabilización en la formulación e implementación de las acciones requeridas para optimizar los procesos de potabilización con el fin de que las características físicas, químicas y bacteriológicas del agua cumplan con la normatividad que les menciono. La norma es disponible, es un documento público y es la NOM 127 SSA1, publicada en 1998, y la pueden acceder a través del internet. Colabora con los distritos y otras áreas involucradas en la distribución del agua, en la identificación y solución a problemas de quejas por calidad del agua en la red de distribución. O sea, cuando se queja un usuario que hay un problema de que el agua sale sucia, que sale con olor, entonces generalmente se direcciona esa queja hacia el laboratorio de agua potable, y ahí es donde es atendida, y ya se van y se va al domicilio y ya se contesta, se complementa eso y ya se le da una respuesta al usuario. Esa es de alguna manera una de las analistas. Está haciendo una determinación de sustancias activas al azul de metileno o los detergentes, y el laboratorio a su vez cuenta con 5 químicos, una oficina de calidad, 2 auxiliares de laboratorio, un muestreador y 4 auxiliares de cloración. Dentro de las actividades del monitoreo mensual incluyen 40 muestras para análisis físico-químicos de potabilizadoras, tanques y pozos y la red, y alrededor de 850 muestras para análisis bacteriológicos de la red de distribución y 1500 muestras por análisis de cloro residual en la red de distribución también, de agua potable. Para una población abastecida de más de 500,000 habitantes como mínimo, eso es lo que dice la norma, la 179, se debe tomar una muestra para análisis de cloro residual por cada 50,000 habitantes. El agua en la red de distribución, incluyendo los puntos más alejados, debe contener cloro residual libre entre los límites de 0.2 y 1.5 miligramos por litro, de conformidad con la otra norma que les mencionaba, la NOM 127 SSA1 1994. Y aquí, de alguna manera, en la gráfica de barras podemos ver de esa población, de las 100 muestras que se analizan, más del 98% contiene entre 0.2 y 1.5 de cloro residual. Estos análisis son todos del año pasado, esta gráfica del 2017. Aquí vemos otra toma del laboratorio y es la situación de brindar un servicio de agua potable apta para consumo humano, que es otra de las polémicas, que cumpla con los estándares sanitarios de calidad establecidos por la normatividad vigente, apoyo y ejecución técnica analítica en estudios e investigaciones para la superación de problemas relacionados con la potabilización y la calidad del agua para consumo humano. Realmente la norma de potabilización es agua para uso y consumo humano, así dice en la descripción de la norma, y hacia allá tenemos que enfocar nuestro trabajo y nuestras acciones en hecho de cumplir cabalmente con esa norma. Pues muchas gracias por haberse mantenido, espero que no los haya dormido. Si tienen alguna pregunta que les pueda contestar o algún comentario, se acepta. Para lo que es ¿cómo solucionan el golpe de ariete en las caídas de agua? No sabría. ¿Dónde? Los golpes de ariete generalmente los puedes... No, bueno, abre el problema porque como las tuberías son muy grandes, pues ahí es donde más se podría, como se dice, observar el golpe de ariete y son más peligrosos, pienso yo, no sé si se... Generalmente
lo haces con la situación de válvulas automáticas, con la apertura o cierre, desde que le das un tiempo para efectos de que la válvula vaya cerrando gradualmente. Y entonces se me pasaba a comentarles que una de las situaciones más críticas de los acueductos, de las líneas, es tanto cargarlos cuando inician. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, una planta de bombeos y una línea de impulsión, que es donde puede generar este tipo de problemas, generalmente lo que hacemos es cuando se va a hacer la reparación, tenemos que vaciar la línea para que los compañeros de mantenimiento pues, trabajen sin agua, ¿no? Y entonces, ya que se vacía, hacen la reparación y hay que llenarle y está vacío completamente. Tiene aire, pero no tiene agua. Entonces hay que estrangular la válvula de descarga. Generalmente empezar con un llenado lento de la tubería para efectos de no... y darle tiempo a ir expulsando gradualmente el aire y ya completamente ponerla a trabajar. Y ya que se estabilice el gasto que ya se tiene calculado, que dan los equipos, entonces ya se libera completamente y ya le perdemos. Le quitamos un poco, pero el llenado, la cuestión del vaciado de las tuberías hay que estar muy pendientes. Gracias.